Último tema, la última clase que me toca con ustedes. Vamos a terminar insuficiencia cardíaca y como les había comentado, el doctor Lara ya va a continuar. Bueno, lo que veo es que cada vez son menos, ¿no? 11. Bueno, pero en honor al tiempo vamos a empezar porque todavía nos quedan varias diapositivas para ver. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, ayer quedamos acá, estábamos hablando de insuficiencia cardíaca, hemos visto la parte de definición, de etiología, de clasificaciones, y una de las clasificaciones que también deben conocer es insuficiencia cardíaca de alto gasto y de bajo gasto. Hemos comentado que la insuficiencia cardíaca, el gasto normal es de 5 litros, o sea, hablamos de alto gasto, hablamos, por ejemplo, de aquellos pacientes que tienen anemia, hipertiroidismo, sepsis, que tienen un alto gasto, pero pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Y los de bajo gasto, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada chagásica con baja fracción de eyección. Y en el tratamiento que hemos mencionado, hemos indicado que existen medicamentos que mejoran la sobrevida, ¿no es cierto? Y que el tratamiento puede ser modificaciones del estilo de vida como disminuir la sal, control de peso, control de los factores de riesgo cardiovascular, dejar de fumar. Puede ser un tratamiento farmacológico, que es el que estamos viendo, un tratamiento eléctrico donde están los dispositivos, ¿no? Y un tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, dijimos que habían algunos grupos que han demostrado mejorar la mortalidad. Y entre estos están los IECAS y los ARAS. Y han habido diferentes estudios, ¿no? Con estos medicamentos, el consensus, por ejemplo, con el enalapril, con el captopril, zamipril, losartán, valsartán, todo lo que termina en pril son IECAS. Y los otros son los ARAS. Sin duda, los más conocidos son el enalapril entre los IECAS y entre los ARAS el losartán. Y en estos estudios se ha demostrado que disminuye el reingreso, hay que disminuir la posibilidad de infarto, ¿no? Y mejora la sobrevida, como se ven en las gráficas de la derecha. Hay que tener cuidado con la hiperpotasemia. Un efecto colateral frecuente, particularmente con el enalapril, es la tos. Así es que si le dan al paciente enalapril, siempre hay que preguntarle si tiene tos o no, y hay que hacer control del potasio. Lo que también debe conocer que no está recomendada la asociación de un inhibidor de la enzima convertidora con un ARA, es decir, no es bueno dar enalapril y losartán. Y lo otro también que es bueno es hidralazina más nitratos, pero es más complicado, porque no se encuentra con facilidad en el medio. Y acá en esta gráfica están viendo la posibilidad de muerte ha disminuido con el enalapril. En otro estudio en el SAPE con captopril, lo propio. Los efectos indeseables, hemos dicho, tos seca, hay que tener cuidado con la insuficiencia renal, la hiperpotasemia, entre las más frecuentes. Y vamos a dar IECAS a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca sistólica, que estén asintomáticos o sintomáticos, es decir, que tengan un daño estructural B o C, ya podemos empezar a dar. Y podemos usar la dosis máxima tolerada, que es hasta 40 miligramos de enalapril. Entre los ARAS, pero como les decía, el losartán, que pueden usar desde 25 hasta 100 miligramos día, algunos otros autores hasta 150 miligramos día. Mucho no me importa, digamos, que conozcan las dosis. Tal vez que se familiaricen solo con un medicamento, digamos, con el losartán. Bueno, esos son dos grupos de medicamentos, IECAS, ARAS. El tercer grupo son los beta bloqueantes. Y entre los beta bloqueantes
Si ustedes recuerdan, farmacología tienen los no selectivos, los selectivos y con actividad alfa bloqueante. Entre los selectivos, el atenolol, esmolol, bueno, aquí está una larga lista. Pero los que usamos en la insuficiencia cardíaca, particularmente son el bisoprolol, ¿no? Y el carvedilol, estos dos. Porque la mayor parte de los estudios se han realizado con estos dos medicamentos y sí mejoran la sobrevida. Con el nebivolol también, pero el atenolol no es lo que vamos a dar para insuficiencia cardíaca. Estos betablocantes son inotrópicos positivos o negativos. ¿Qué dicen, chicos? Los Positivos, doctor. no, inotrópicos negativos, deprimen la función ventricular, así que se da en forma gradual, ¿no es cierto? Y el carvedilol tiene ese efecto benéfico porque disminuye la resistencia sistémica por su efecto alfa bloqueante. Lo que les había comentado, no necesitan conocer las dosis de cada uno de ellos, tal vez del carvedilol, que podemos usar desde 3.125 hasta 50, y el bisoprolol de 1.25 a 10. ¿Y qué habéis visto con los betablocantes? Que mejoran la fracción de eyección, que disminuyen la mortalidad, ¿no? Que disminuyen el reingreso a los hospitales. Y de preferencia iniciamos en pacientes estables o en un medio hospitalario. Y la indicación es insuficiencia cardíaca clase funcional 2, 3, sobre todo en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿no? Son cardioprotectores, en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica. Hay que tener cuidado como disminuye la frecuencia cardíaca en los pacientes que tienen frecuencia cardíaca baja o asma o claudicación intermitente. Uno de los estudios, ¿no? Con carvedilol mejoró la supervivencia. Bueno, otro grupo de medicamentos son los diuréticos. Y acá tienen diferentes tipos de diuréticos, los tiacídicos, los ahorradores de potasio y los diuréticos de asa. Generalmente los diuréticos de asa, como la furosemida, que son muy potentes y que son útiles cuando hay retención de líquidos. Y para cortar ese círculo vicioso del sistema adenina, angiotensina, aldosterona, usamos los mineralocorticoides, que es la espironolactona, que también es un diurético que ha demostrado mejorar la sobrevida. La furosemida no. Bueno, entonces la espironolactona porque corta este circuito, ¿no? Por lo tanto, disminuye la fibrosis, disminuye la formación de edemas. Hay que tener cuidado, habíamos mencionado, con la asociación de un IECA o un ARA más espironolactona, porque puede producir hiperpotasemia. Otro antagonista mineralocorticoide es la esplerenona, pero no hay en nuestro medio, ¿no? Entonces, la espironolactona generalmente damos en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3, que tienen baja fracción de eyección, ¿no? Y ha habido un estudio que se llama RALES, que ha demostrado la disminución de la mortalidad, como se ve en este cuadro. Hay que tener también cuidado y sobre todo en pacientes que tienen una creatinina mayor a 2.5. Entonces, el tratamiento que vamos a tender a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida porque han disminuido la mortalidad, y acá está el porcentaje, son los bloqueadores de angiotensina hasta un 10%, los IECA hasta un 15%, los beta bloqueantes más del 30% y la espironolactona casi un 30%. Obviamente vamos a combinar algunos. Por ejemplo, un IECA más un beta bloqueante y una espironolactona podría ser. Entonces vamos a tener un efecto aditivo. Un grupo de medicamentos que han debido escuchar hace mucho tiempo es la
digoxina, que también tiene como 100 años de uso, que es un inhibidor de la ATPasa sodio-potasio dependiente, que disminuye el flujo simpático, disminuye la absorción renal de tubular de sodio, alternando el sistema neurohumoral. Pero la digoxina no mejora la sobrevida, pero sí se ha demostrado que mejora la calidad de vida y disminuye el número de internaciones. Es decir, que no es un medicamento de primera línea para la insuficiencia cardíaca. Sí está recomendado a los pacientes con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, ¿no? Primera línea, beta bloqueante. Si no, la segunda, eventualmente digoxina. A este nivel actúa la digoxina, ¿no? Nivel de la ATPasa sodio-potasio dependiente, y en vez de sodio intercambia por calcio, y este es un neurotrópico positivo o negativo. Chicos. Positivo. Positivo. ¿Y es un cronotrópico positivo o negativo? Es un cronotrópico negativo, porque disminuye la conducción a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Bueno. Respecto a la capacidad funcional, entonces la digoxina demostró que mejora la cantidad de ejercicio que puede hacer el paciente. Pero la mortalidad a largo plazo sigue siendo la misma, es decir, igual se mueren, así que no es de primera línea. Hay que tener cuidado con la intoxicación digitálica porque, es decir, la diferencia entre dosis terapéutica y dosis tóxica es muy estrecha. Y cuando tenemos intoxicación digitálica podemos tener arritmias ventriculares, supraventriculares, bloqueos, y si llegamos a un bloqueo vamos a agravar la insuficiencia cardíaca. Y entonces usamos aquellos pacientes que ya les hemos dado beta bloqueantes, IECAS, diuréticos, y a pesar de eso no mejora, ¿no? Y sobre todo los había mencionado pacientes con insuficiencia cardíaca y con FA de alta respuesta. Lo que también mencioné y les recalco, el tratamiento que no es beneficioso, los antagonistas cálcicos como la amlodipina, felodipina, verapamilo, no. Y algunos sinotrópicos orales como el sameterol, tampoco. El algoritmo vamos a pasar. Bueno, existen otros medicamentos que podemos usar en forma concomitante en la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo para prevenir, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o embolias periféricas, sobre todo en pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen un trombo, que tienen un aneurisma, que tienen baja fracción de eyección o reposo prolongado, usamos anticoagulantes. Cuando esté internado podemos usar heparina o heparinas de bajo peso molecular, y cuando ya están con FA y de alta para prevenir embolias usamos antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, pero eso no vamos a profundizar. Muchos de esos pacientes tienen arritmias y sobre todo arritmias ventriculares, y lo que generalmente utilizamos es la miodarona, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen taquicardia ventricular, y se ha mostrado una disminución de la mortalidad. Obviamente, cuando tienen taquicardias ventriculares sostenidas, es mejor un cardiodesfibrilador, pero en nuestro medio, no, por el costo, es difícil encontrar. Hemos visto un paciente con algunos de sus compañeros que necesita un cardiodesfibrilador, pero económicamente es inaccesible. Otro estudio con amiodarona, el EMIAT, ¿no es cierto?, sobre todo en pacientes post-infarto con baja fracción de eyección, disminuye la muerte súbita en un 35%. Pero si el paciente puede comprarse un cardiodesfibrilador, obviamente un cardiodesfibrilador. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Eso quiere decir una fracción de eyección mayor a
55, doctor. 50, mayor a 50, ¿no es cierto? Tiene una alta prevalencia en 50% y generalmente existe un infradiagnóstico. Generalmente son aquellos pacientes, por ejemplo, hipertensos, con problemas renales, con problemas pulmonares, que tienen otras comorbilidades. Como dice acá, se asocia más por la edad, los EPOCs, las insuficiencias renales, ¿no? Y luego vamos a hacer un medicamento que sí ha demostrado mejorar eventualmente la sobrevida en insuficiencia cardíaca, pero lo que está mejor estudiado es lo que acabamos de ver. Todos esos medicamentos que empleamos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tipo de insuficiencia cardíaca más frecuente, entonces obedece a una disminución de la compliance del ventrículo izquierdo, ¿no? El diagnóstico es difícil, ¿no? Y el pronóstico es similar de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida y el tratamiento, podemos usar diuréticos, vasodilatadores y el tratamiento de las comorbilidades. Si tiene enfermedad pulmonar, si tiene enfermedad renal, si tiene anemia, sí. Hasta ahí tratamiento farmacológico habitual. Ya vamos a ver los nuevos medicamentos que estamos usando, pero también existe un tratamiento eléctrico. Y dentro de este está lo que mencionamos, el cardiodesfibrilador, donde se ha demostrado que mejora la sobrevida en pacientes con cardiopatía isquémica. Y este es un cardiodesfibrilador que aquí estamos viendo un episodio de taquicardia ventricular, existe una descarga endocavitaria y el paciente sale a ritmo sinusal, acá con 3 electrodos. Y vamos a colocarles un cardiodesfibrilador en pacientes que tienen arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica y esperanza de vida mayor de 1 año, porque disminuye el riesgo de muerte súbita. También han ido colocando a aquellos pacientes que tienen infartos grandes, ¿no es cierto? Acá en nuestro medio, pacientes chagásicos con arritmias ventriculares potencialmente malignas. Otro dispositivo electrónico que se usa en insuficiencia cardíaca son los resincronizadores, que también son caros, que lo que hacen es, como su nombre lo dice, sincronizar, ¿no?, entre la contracción auricular y la contracción ventricular y hacer más eficiente el trabajo del ventrículo y por lo tanto mejorar el gasto cardíaco. Se recomienda en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que tienen una fracción de eyección de menos 35%, que tengan complejo QRS mayor a 150 milisegundos. Y se colocan así un electrodo en el seno coronario, un electrodo auricular y un electrodo en BD para generar sincronía entre los ventrículos y las aurículas. Lo que hemos mencionado, pacientes con fracción de eyección menor de 35, con bloqueo de rama izquierda y con QRS mayor de 130 milisegundos, ¿no? No hay mucha evidencia en pacientes chagásicos. Y lo que se ha visto con estos desincronizadores es que disminuyen la mortalidad, disminuye ingresos por insuficiencia cardíaca y mejora la fracción de eyección. O sea, sí son muy útiles, la limitante es el costo. Otro acápite dentro de lo que hablamos de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca aguda, nueva. Y ahí tenemos una gráfica que los clasifica, ¿no?, por su presión capilar pulmonar y por su índice cardíaco, ¿no? Normalmente el paciente tiene una presión capilar pulmonar normal y un índice cardíaco normal. Hemos hablado que el índice cardíaco es el gasto cardíaco, pero por metro cuadrado, ¿no?
pero el paciente puede estar caliente y húmedo, es decir, tiene una presión capilar elevada y tiene un índice cardíaco normal. Entonces, este paciente se va a beneficiar del uso de diuréticos porque está reteniendo. El paciente tiene buena presión, caliente y húmedo. El paciente puede estar frío y seco, tiene una presión capilar pulmonar baja y un índice cardíaco reducido. Este puede ser un paciente en choque hipovolémico. Este paciente eventualmente va a mejorar con la administración de fluidos. O el paciente puede estar frío y húmedo, que ya es el paciente en choque cardiogénico, que tiene una presión capilar elevada, un índice cardíaco disminuido. A este paciente vamos a usar medicamentos por vía endovenosa. Casi todos estos pacientes deberían estar internados en una unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, y les podemos dar inotrópicos como dobutamina, milzinona, noradrenalina, ¿no? Y cuando tienen buena presión, ya le podemos agregar vasodilatadores como la nitroglicerina. De los inotrópicos positivos, habíamos mencionado la digoxina, después por vía parenteral la dopamina, la dobutamina, los inhibidores de la fosfodiesterasa como la amrinona, la milrinona. Estos no hay, pero dopamina, dobutamina, noradrenalina sí existen en las terapias. Y estos son los efectos. Bueno, no los vamos a revisar con detalle, pero si quieren pueden buscar en sus libros de farmacología. Estos son los que más usamos cuando en los pacientes con choque cardiogénico, ¿no es cierto? Dopamina, dobutamina, noradrenalina. ¿Sí? Y sus efectos a nivel de los receptores cardíacos y los efectos a nivel de los receptores vasculares. Los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esto tampoco no vamos a ver. Esto tampoco, ¿no? Es mucho detalle para ustedes. Y este es un algoritmo para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Hemos dicho, si está seco o frío, está hipovolémico. Seco y caliente, hay que usar el tratamiento oral. Húmedo y frío, hay que ver si tiene presión alta, si no tiene presión alta. Esto no vamos a ver. Y lo que sí se ha visto que estos inotrópicos generalmente a la larga pueden incrementar, es decir, si usan solo en el tratamiento agudo para poder estabilizar al paciente, pero después no vale la pena usar pulsos, por ejemplo, de dopamina o en forma concomitante. Y para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que están en choque, no tenemos en nuestro medio, pero en otras terapias en el exterior sí existe un mecanismo de circulación extracorpórea, ¿no es cierto? Ya este es un dispositivo invasivo que va, como su nombre lo dice, para un soporte circulatorio, hasta que el paciente pueda estabilizarse o pueda eventualmente ser sometido a un trasplante renal. Por si escuchan esta terminología, ECMO. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo el paciente si tiene aneurismas, ¿no? Hay que se pueden ser operados, ¿no? En nuestro medio, pacientes con aneurismas chagásicos son muy grandes, pero actualmente no han dado muy buen resultado para la insuficiencia cardíaca. Pero obviamente, si el origen de la insuficiencia cardíaca del paciente es, por decir, una enfermedad coronaria difusa y tiene muchas obstrucciones coronarias, entonces ahí sí se puede hacer una cirugía de bypass coronario. Por último, el trasplante cardíaco. Los dispositivos también de asistencia, los corazones artificiales. Aquí estamos viendo este señor con corazón artificial y una mochila con la batería. Bueno, nosotros estamos muy lejos todavía de estos corazones artificiales. Eventualmente el trasplante,
Acá en Bolivia solo se ha hecho una vez un trasplante en Cochabamba, ha vivido algunos meses y nada más. Pero la sobrevida en otros países sí es importante, pero nuestra realidad es un poco diferente. En aquellos pacientes que tienen síntomas severos a pesar de un tratamiento estándar completo, donde ya no tenemos más opciones de medicación, ¿no? Y que tengan por ahí un paciente una sobrevida mayor, por lo menos de 1 o 2 años. Y ustedes pueden ver la sobrevida en un registro español que más o menos un 40% de pacientes trasplantados vive a los 12 años. O sea, es una buena sobrevida para una cirugía tan grande. Bueno, vamos a ingresar otra cápita de la insuficiencia cardíaca y son el BNP y ProBNP. Seguramente han escuchado, que son los péptidos natriuréticos. Tenemos los péptidos natriuréticos auriculares y los ventriculares, que son liberados cuando existe una distensión a nivel de la aurícula, una sobrecarga de presión de la aurícula o del ventrículo, ¿no? ANP, auricular, BNP, ventricular. Hemos dicho, la ANP por distensión auricular y el BNP por sobrecarga ventricular y estrés endotelial. Entonces, estos péptidos son muy útiles para el diagnóstico del paciente. Imagínense que ustedes están de guardia y hay algunos pacientes que ingresan, por ejemplo, por disnea, etcétera, y ustedes no saben si esa disnea es de origen cardíaco o de origen respiratorio, ¿no? Entonces, para poder identificar si es de origen cardíaco o respiratorio, se les puede pedir BNP, pero obviamente la mayoría de los pacientes ya, de acuerdo a los criterios de Framingham, al ecocardiograma, al electro, ya sabemos que tienen insuficiencia cardíaca y podemos clasificarlos, ¿no? Pero sobre todo estos péptidos natriuréticos sirven para el pronóstico. Si a un paciente le damos tratamiento y en los controles de laboratorio siguen con ANP o BNP alto, quiere decir que el tratamiento no está siendo efectivo. Estos son los valores normales, que no necesitan saberlos. Y hemos dicho, útiles para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, pero sobre todo para estratificación de riesgo y pronóstico y para monitorear el tratamiento. Ya acá existen algunos laboratorios que nos hacen estos exámenes. Esto es la tasa de sobrevida. Cuando el BNP es mayor de 73, obviamente mayor mortalidad. Cuando es menor de 73, mejora la sobrevida. Y acá está un paciente que entró por lo que les comentaban con disnea, se hace el examen físico, la radiografía, el electrocardiograma y se les pide BNP. Si el BNP es bajo, la posibilidad de insuficiencia cardíaca es baja, 2%. Pero si el BNP es mayor de 400, tiene un 95% de que sea por insuficiencia cardíaca. Bueno, ha habido un estudio muy importante, ¿no? Hace unos años, que es el estudio del uso de los inhibidores de la angiotensina más neprilicina en la insuficiencia cardíaca. El estudio se llamó Paradigma, ¿no es cierto? Entonces, estos péptidos vasoactivos son muy buenos en el organismo. Estos péptidos vasoactivos son los natriuréticos como la adrenomodulina, la bradiquinina, la sustancia P, la calcitonina. ¿Y qué hacen? Disminuyen la activación neurohumoral, disminuyen el tono vascular, disminuyen la fibrosis cardíaca y la hipertrofia y la retención de sodio. O sea, son muy buenos. Entonces hay un inhibidor que se llama neprilicina, inhibidor de la degradación de estos metabolitos. Entonces, si nosotros combinamos este inhibidor de la degradación de estos péptidos y se combinaron con valsartán, ¿no?
combinación valsartán y sacubitril, que es el inhibidor de los péptidos, se usaron para la insuficiencia cardíaca y se compararon con enalapril. Y se vio que disminuían mucho más la mortalidad. Eran más eficientes que el enalapril, ¿no? Entonces, reducen el riesgo de mortalidad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, disminuyen la mortalidad en un 20%, el riesgo de hospitalizaciones en un 21%, ¿no? Y mejora la sintomatología y fue muy bien tolerante. Hasta hace un par de años no había en nuestro medio. Ahora ya tenemos y obviamente es uno de los medicamentos de primera elección también para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Viene con el nombre de Encardio y la dosis da de 25 a 200 miligramos. Se va incrementando semanalmente. Y entonces vemos con los inhibidores de los receptores de angiotensina, disminuye la mortalidad en 15%, con los IECAS también un poquito más del 15, casi un 20%, pero si nosotros agregábamos esta medicación que tiene el nombre de ARNI, antagonista de los receptores de neprilicina, incrementábamos un 20% más la posibilidad de sobrevida. Es decir, sí tienen que usarse y ustedes tienen que conocer que existen estos productos, ¿no? Se llaman ARNIs. Y bueno, como la ciencia avanza muy rápidamente, existe otro grupo de medicamentos que se llaman las glifosinas. ¿Han escuchado hablar de las glifosinas? ¿Para qué se han usado? Chicos, ¿se han dormido? Glifosinas, ¿para qué se usan? Diabetes tipo 2, doctor. Para la diabetes. Inicialmente se usaron como antidiabéticos, pero ya en su uso se pudo observar que tenía muchos efectos benéficos y que era muy útil para la insuficiencia cardíaca, porque disminuía la retención de líquidos. Y esos son los inhibidores de SGLT2, pero mejor que los conozcan con el nombre de glifosinas. Este es el riñón y actuaba al nivel de la reabsorción de glucosa, la disminuía y producía un incremento de la diuresis. Y tenía otros efectos más sobre la fibrosis y el endotelio, efectos que todavía se están investigando, pero que son muy útiles para la insuficiencia cardíaca. Uno de los primeros estudios fue con dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y también se ha usado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en ambos se ha visto que son muy útiles. Entonces, la dapaglifosina es la que tenemos acá, porque en glifosina no hay todavía, es un inhibidor de la SGLT2, que es un cotransportador sodio-glucosa, que está autorizado en los pacientes diabéticos tipo 2, obviamente. Su uso desde el punto de vista cardiológico no solo es para pacientes diabéticos, también usamos en pacientes no diabéticos. Han habido estos estudios, el 2020 el Emperor, otro con sotaglifosina. Esta es la actividad de la dapaglifosina, la canaglifosina, es decir, hay varios, pero el que ha llegado a Bolivia es la dapaglifosina. Entonces producen glucosuria, natriuresis y mejoran la retención de líquidos. Entonces tenemos ya varios grupos de medicamentos que sí podemos usar, ¿no? A nivel de los péptidos natriuréticos estaban los ARNIs, como el sacubitril valsartán, que es nombre comercial Encardio, los IECAS, los ARA2, ¿no? Los beta bloqueantes, ¿no?
la espironolactona y también ingresan las glifosinas, que ya tienen evidencia científica. Otro estudio con empaglifosina disminuye la mortalidad con cualquier fracción de eyección, disminuye las hospitalizaciones y no tiene efectos adversos significativos. Es decir, podemos evitar la mortalidad. Si tratamos 25 pacientes, uno puede evitar la muerte. Bueno, entonces hemos visto IECAS, ARAS, betabloqueantes, digoxina, antiarrítmicos, anticoagulantes y hay algunos otros estudios con otros medicamentos ya de otros grupos como la ibravadina, que ya hay también en nuestro medio, que es un inhibidor del nódulo sinusal. Entonces usa en pacientes que tienen ritmo sinusal para disminuir la frecuencia cardíaca, pero el paciente tiene que estar en ritmo sinusal, es decir, le damos betabloqueantes. Pero si es a pesar de eso y de llegar a la dosis máxima, sigue con taquicardia, podemos usar ibabradina, ¿no? Disminuyó el reingreso por los hospitales, pero no tiene mayor efecto sobre la mortalidad. Este medicamento también se ha usado mucho en pacientes post-COVID, porque muchos de ellos tenían arritmias supraventriculares y muchos de ellos también tenían taquicardia sinusal inapropiada. Ibabradina. La digoxina ya hemos comentado, no vamos a volver a hablar, ¿no? Bueno, reduce la isquemia coronaria, pero obviamente primero los betabloqueantes y después, si no funciona, la ibabradina. Otro levosimedan que no hay en nuestro medio, lo voy a nombrar nomás porque no es necesario que lo conozcan, está en experimentación. Otro es la nesiritida, también está en etapa de investigación, tal vez de acá a algún tiempo sí vamos a escuchar de él. Es un péptido natriurético B humano que produce vasodilatación y mejora la congestión pulmonar. Aumenta la diuresis, disminuye la precarga, disminuye la presión capilar pulmonar, disminuye la postcarga y mejora, por ejemplo, la disnea, ¿no es cierto? Disminuye la aldosterona. Entonces, esto está en investigación todavía. Entonces, acá están viendo una casita construida en base a pilares y estos son los pilares que debemos usar en el manejo de la insuficiencia cardíaca, que los voy a repetir una vez más. Los ARNI, que han sido superiores a los IECAS, que son, ¿cuáles eran los ARNIs? Chicos, ¿cuáles eran los ARNIs? Las antagonistas de los receptores de nitridicina, sacubitril, valsartán. Esos son los ARNIs. Y son mejores que los IECAS y los ARAS. En realidad, la ARNI ya tiene un ARA, ¿no? La otra, si no tienes recursos o no se puede usar, podemos emplearlos un IECA como el enalapril o un ARA2 como el losartán, pero hemos dicho que no podemos utilizar ambos en conjunto. Otro pilar, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como ser la espironolactona o la espleronona. Otro, los beta bloqueantes, carvedilol, bisoprolol. Y los nuevos es las glifosinas, con o sin diabetes, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, estos grupos de medicamentos son los que ustedes deben elegir. Bueno, ahí vamos a terminar con insuficiencia cardíaca. Te pido un poquito largo, complejo, pero espero que les hayan quedado algunas ideas que sean sobre todo claras. ¿Ya? Preguntas. Muy confuso. Bueno, traten de repasar
este fin de semana un poco de insuficiencia cardíaca del Harrison para que les queden algunos conceptos básicos que tratamos de saltarlos, ¿no? Particularmente sobre diagnóstico, sobre clasificación, sobre las manifestaciones clínicas y el tratamiento que debe hacerse y los exámenes complementarios que deben pedir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Jael? Jael ha desaparecido. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Doctor, ¿es correcto decir actualmente también sobre la insuficiencia cardíaca de alto gasto? Sí, claro que sí. Generalmente cuando hace el diagnóstico de un paciente con insuficiencia, vas a poner insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disreducida, de origen chagásico, por ejemplo, con clase funcional 3. Entonces, eso nos va a orientar mucho más. No solo poner insuficiencia cardíaca. Si ya tienes los otros exámenes, puedes identificarlo mejor y agruparlo en una de las clasificaciones, ¿no? Bueno, entonces a partir de mañana con el doctor Lara, espero verlos en el curso de electrocardiografía que más o menos va a ser el 11 y 12 del próximo mes para que refuercen sus conocimientos. Hemos indicado en el auditorio azul, ya les haré llegar por ahí el afiche para que tengan mayor conocimiento, ¿sí? Después, con muchos de ustedes ya nos veremos en la práctica, ¿ya? Listo, chicos. Recomendación, estudien un poco más. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Adiós. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Alison, mi alumna que no ha hablado nada. Listo. Hasta luego. Chao, chicos.